El conocimiento humano acerca de Dios según el pensamiento de Alberto Magno. Un ensayo de Pablo Santiago Furlotti. Resumen. La cuestión sobre la posibilidad de conocer naturalmente algo acerca de Dios fue abordada por numerosos pensadores medievales. El tema no era sencillo, pues requería considerar los alcances del intelecto humano, elaborar argumentos sensatos que conduzcan a Dios y encontrar un modo adecuado de expresión. El propósito del presente trabajo es indagar los planteos de Alberto Magno sobre esa inquietante cuestión y exponer algunas de sus ideas más destacadas. Introducción. El humano es un ser capaz de conocer. Esta es una verdad que fácilmente podemos constatar. No obstante, esta capacidad de conocimiento es limitada y no libre de error. Desde la antigüedad se ha planteado la cuestión acerca de la posibilidad de conocer algo referente a un ser superior. En la Biblia encontramos textos que expresan la posibilidad de llegar a Dios por medio de sus obras. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento. El día al día comunica el mensaje y la noche a la noche transmite la noticia. No es un mensaje, no hay palabras, ni su voz se puede oír, mas por toda la tierra se adivinan los rasgos y sus giros hasta el confín del mundo. En Sabiduría, libro del Antiguo Testamento, perteneciente al grupo de los sapienciales, se encuentra un bello texto en el que se afirma la posibilidad de acceder en cierto modo a Dios por medio de la belleza de las realidades existentes en el mundo. Sí, vanos por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que van y que se ven en aquel que es, ni atendiendo a las obras reconocieron al artífice, sino que al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a las lumbreras del cielo, los consideraron como dioses, señores del mundo, que si cautivados por su belleza los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja el Señor de estos, pues fue el autor mismo de la belleza quien los creó. Y si fue su poder y eficiencia lo que les dejó sobrecogidos, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que los hizo, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Por su parte, Pablo de Tarso afirma algo semejante en uno de sus escritos. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó porque
Lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. En el transcurso del período patrístico medieval, muchos pensadores cristianos reflexionaron en torno a la posibilidad humana de conocer algo acerca de Dios. Por ejemplo, Agustín de Hipona y Anselmo de Canterbury, entre otros. Los pasajes citados anteriormente y otros que podemos hallar en los libros que componen la Biblia invitan a ello. En este breve trabajo se pretende presentar en líneas generales las indagaciones de Alberto Magno sobre el conocimiento humano acerca de Dios y su relación con la fe. Posibilidad de un conocimiento natural acerca de Dios. En el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, Alberto estudia la posibilidad del conocimiento humano acerca de Dios y sus alcances. En los escritos del Nuevo Testamento y de las obras de San Agustín se pueden hallar relevantes pasajes que expresan la posibilidad de un conocimiento racional de Dios. Sin embargo, no deben olvidarse los límites del mismo. Alberto señala que frente a la cuestión acerca del conocimiento de Dios, se puede objetar que conocer algo significa captarlo en su esencia, pero para que esto sea posible, debe darse una cierta proporción entre el cognoscente y lo conocido, entre el intelecto finito del ser humano y el ser infinito de Dios. No hay proporción sino una distancia inconmensurable. Por lo tanto, parece que no puede haber conocimiento de Dios. A esto se puede añadir que el proceso cognoscitivo humano comienza por los sentidos y discurre siempre por vía de composición o de resolución. Pero Dios es simple y no se puede alcanzar conocimiento de Él combinando términos y conceptos, pues de este modo no se captaría su simplicidad. Por consiguiente, nuevamente debemos reconocer que, al parecer, no se puede conocer racionalmente a Dios. De las objeciones mencionadas se puede advertir que los atributos que más resistencia presentan a la posibilidad humana de conocer a Dios son su infinitud y su simplicidad esencial. Lo infinito no puede ser comprendido por lo finito y lo simple no puede ser objeto de un intelecto que procede por composición y división de los términos de la cosa captada, pues lo simple carece de términos. Frente a estas objeciones en apariencia incuestionables, Alberto explica que Dios es incomprensible en sentido absoluto, simpliciter, por ser infinito. En consecuencia, no se puede alcanzar algo de él más que relativamente secundum quid, considerando lo que implica ser infinito. Infinitud hace referencia a aquello que excede el entendimiento y que posee una virtud inmensa. Esto nos abre el camino para alcanzar de manera muy limitada algún conocimiento de Dios, ya que podemos inferir que Él no es como los entes que captamos en el mundo. El maestro de Colonia señala que es preciso distinguir dos sentidos de la palabra comprensión.
En primer, el primer sentido significa alcanzar los términos de una cosa. En el segundo se alcanza algo como el fin propio. Es en este último sentido como el entendimiento humano puede lograr un atisbo del Ser Supremo. Por ello, Alberto afirma que podemos alcanzar a Dios con la mente, pero de ninguna manera comprenderlo, es decir, encerrarlo y agotarlo en una definición de los seres sensibles a Dios. En un bello texto de Summa Theologiae, en que cita a Cicerón, Alberto afirma que si encontráramos un palacio en el desierto y numerosas golondrinas en las cercanías del mismo, de la disposición de aquella edificación inmediatamente resulta claro que las aves no son las constructoras y que las partes componentes fueron elaboradas por una inteligencia. De modo similar, resulta claro que el mundo no es obra de un ser intramundano, sino de un ser sabio cuyo poder supera cualquier fuerza mundana. Esto pone de manifiesto que para el maestro de Colonia las realidades sensibles constituyen una vía de acceso a Dios, quien es considerado como la fuente de la que proceden los efectos. Los entes sensibles que entran en la consideración del intelecto humano se manifiestan como contingentes y por ello su existencia no puede explicarse desde sí mismos. Su finitud conduce de una manera a una causa extrínseca. Si se analizan las pruebas sobre la existencia de Dios que desarrolla Alberto en Summa Theologiae y otros escritos, se advierte que todas parten de un hecho sensible, por ejemplo, el cambio y la mutabilidad de los entes. A partir de allí se desarrolla la argumentación hasta llegar a la existencia de una causa suprema. No cabe duda que este conocimiento a través de los efectos es limitado y precario. No obstante, constituye el punto de partida fundamental para el conocimiento humano, el cual comienza por la percepción de los sentidos. Aunque la causa es por naturaleza anterior a los efectos, los seres humanos captamos primero los efectos y a través de ellos nos elevamos a la causa. Es decir, desde un punto de vista metafísico, antes que las montañas, selvas, continentes y todo lo que constituye el universo exista, Dios es. Sin embargo, desde un punto de vista gnoseológico, los seres humanos captamos en primer lugar los mundanos entes y a través de ellos nos elevamos de alguna manera a Dios. Las criaturas son vestigios que conducen a Dios. En el fondo de estas reflexiones de Alberto Magno subyacen la concepción metafísica del principio de causalidad. Sin esta noción fundamental, los análisis del maestro de Colonia no tendrían sentido. Dios es causa ejemplar y eficiente de los entes creados. Es causa ejemplar porque las razones de las cosas creadas están en Dios. Es causa eficiente porque dona el ser para que las criaturas existan. A lo expuesto se debe añadir una idea de gran importancia que aparece en el comentario de Alberto al
De Divinis Nominibus de Dionisio Areopagita. Dios no solo es causa ejemplar y eficiente de la que todo procede, sino también causa final, pues Él tiende todos los seres, pues a Él tienden todos los seres, tal como señala Mercedes Rubio. Podemos percibir aquí la estructura metafísica exitus reditus, procedente del pensamiento neoplatónico. Por consiguiente, de la consideración de Dios como causa a partir de los entes sensibles, podemos conocer que todo procede de Él y que todo se orienta hacia Él como fin. Sin lugar a dudas, este conocimiento de Dios es fragmentario y limitado, pero no deja de ser una aproximación relevante. Nombres divinos y teología negativa. Alberto se plantea si además de que se puede conocer algo de Dios, dado que el Ser Supremo es una causa que dista infinitamente de lo causado, parece que no se puede conocer de ella, sino que es. El maestro de Tomás de Aquino intenta dar respuesta distinguiendo dos modos en que es posible conocer algo a partir de sus efectos. El primero es la proporción entre la causa y lo causado, lo cual no se da entre Dios y sus criaturas. El segundo es el de la consideración de la ratio divina, de la que procede lo causado. En efecto, si se atiende a la razón por la cual lo causado refiere a su causa, en cuanto procede de ella y es conservada y gobernada de manera tal que se oriente al bien, entonces se percibe un reflejo de la causa en lo causado. Por lo tanto, las criaturas se reflejan de alguna manera al Creador. Podríamos decir, utilizando la expresión de Pablo de Tarso en Corintios 13, que es que en ellas vemos como en un espejo enigmático al principio de todas las cosas. Alberto aborda la cuestión acerca de los nombres que pueden atribuirse a Dios. A simple vista parecería que es imposible atribuir nombres a Dios por ser sumamente simple. Cuando atribuimos nombres a las diversas realidades, utilizamos diferentes términos y los combinamos conformando proposiciones con sujeto y predicado, lo cual manifiesta composición. Para atribuir diversos nombres a Dios sin olvidar su simplicidad, es preciso utilizar un modo de significación diverso al que usamos cuando designamos las realidades mundanas. La nominación atribuida a Dios para ser verdadera deberá ser purificada. Un primer paso para lograrlo sería considerar que la naturaleza divina, por ser simple, está por encima de toda composición de sujeto predicado y que semejante modo de hablar es una necesidad del modo humano de entender ajeno a Dios. Se debe tener en cuenta que los nombres aplicados a Dios se toman de las designaciones que se utilizan para referirse a los entes creados.
Por lo tanto, si se los emplea para atribuirlos a la primera causa sin modificar su significación original, serían falsos. Es decir, si se aplica el nombre Padre a Dios en el mismo sentido en que se aplica a un ser humano, se estaría faltando a la verdad. Solo el nombre utilizado de modo eminente en Dios puede aproximar el intelecto humano a un conocimiento de Dios. Alberto afirma que los atributos negativos se aplican a Dios con certeza y los positivos con imprecisión. Sin embargo, la designación negativa de lo divino no significa imperfección, sino algo que excede la capacidad humana de comprensión. Dado que el ser humano no puede conocer la esencia divina, sino solo por las notas que se hallan en los efectos, no le es posible atribuir a Dios nombres de modo afirmativo. Solo se referirá a Él con mayor certeza si niega el modo de significar que tienen los hombres tomados de la realidad sensible. El maestro de Tomás de Aquino declara que la superioridad de los nombres negativos sobre los afirmativos para designar a Dios. Las negaciones actúan reduciendo la confusión de nuestro intelecto, confusión que tiene lugar por un exceso de luz, como sucede con ojos del murciélago o la lechuza ante la luz del día. En orden a disponerle para aproximarse a algo cierto, la negación constituye un instrumento de precisión del intelecto finito. Alberto reconoce la legitimidad de las designaciones afirmativas de Dios en cuanto que toda negación se apoya en una afirmación de lo negado. Lo estrictamente negativo no puede ser objeto de conocimiento sino en contraposición con lo negativo. El contenido de los nombres es, por tanto, verdadero conocimiento del ser divino, aunque esto no significa comprensión. Dios no puede ser definido y por ello tampoco puede ser comprendido. Analogía. Alberto se ocupa de la cuestión del modo de expresión por analogía que se ubica entre la univocidad y equivocidad. Al respecto afirma: hay que decir que una misma cosa no se puede predicar ni unívocamente ni del todo equívocamente del Creador y la criatura, sino por analogía, es decir, según la proporción de relación de algo uno común mentalmente. Hay que decir que una misma cosa no se puede predicar ni unívocamente ni del todo equívocamente del Creador y la criatura, sino por analogía, es decir, según la proporción de relación de algo uno común mentalmente. Así se dice Dios justo por la justicia por la cual retribuye y que es Él a su modo, y el hombre se dice justo con la justicia por la cual da a cada cual lo que es suyo y que no es Él a su modo. Así que esos nombres se predican de Dios y de la criatura por orden de prioridad y posterioridad. De este texto se desprende que, según Alberto, la analogía es un modo privilegiado con el que
cuenta el ser humano para referirse a Dios. Este se fundamenta en la concepción jerarquizada de la realidad que tiene Alberto. Precisamente la escala de los seres nos permite elevarnos por analogía al Ser Supremo. A esta concepción se debe añadir otro modo de entender la analogía que Alberto Magno explica en su comentario a la obra Teología Mística de Dionisio Areopagita. La analogía de imitación, analogía imitationis. Los seres creados guardan cierta semejanza con el Creador porque tienden a imitarle en la medida en que pueden. Ciertas criaturas lo imitan de manera natural, sin deliberación, un asno, una piedra, etc. Otras, en cambio, lo hacen deliberadamente los seres humanos. Esta forma de analogía también constituye una vía posible para alcanzar siquiera un atisbo del ser divino. Conocimiento racional y fe. Conforme a lo expuesto anteriormente, resulta claro que para Alberto Magno el alcance del conocimiento humano con respecto a Dios es limitado. Solo es posible trascender los límites de la razón con el auxilio divino. El maestro del siglo XIII utiliza las siguientes expresiones para referirse a ese don de Dios: luz divina y luz sobrenatural. Este auxilio de lo alto posibilita en el ser humano el ámbito de la fe. Solo la fe permite acceder a lo que está más allá de las fronteras del conocimiento humano natural. Eduardo Briancesco afirma que San Alberto insiste en numerosas ocasiones en el carácter intelectual de la fe, pero aclara que es una verdad que no es objeto de especulación y raciocinio. El maestro de Tomás de Aquino sostiene que el progreso natural del saber está regulado por la razón deductiva. En cambio, el logro del conocimiento de fe se realiza por encima del intelecto humano. En el conocimiento natural, los primeros principios son las premisas supremas y evidentes que no pueden ponerse en duda. La fe, en cambio, se derrama como la luz. Por consiguiente, el conocimiento natural de Dios no genera la fe, pero puede preparar el camino para que el Todopoderoso obre con su gracia, iluminando la oscuridad del intelecto humano. Consideraciones finales. En la encíclica Fides et Ratio, publicada en 1998 por el Papa Juan Pablo II, se afirmaba que la fe y la razón son dos alas con las que el ser humano puede elevarse a Dios. Asimismo, se decía en ese escrito pontificio que fueron numerosos los pensadores que intentaron poner de manifiesto los vínculos entre fe y razón. Allí se mencionaba a Alberto Magno como uno de esos insignes maestros. Con la aparición de las primeras universidades, la teología se confrontaba más directamente con otras formas de investigación y del saber científico. San Alberto Magno y Santo Tomás, aún manteniendo un vínculo orgánico entre la teología y la filosofía, fueron los primeros que reconocieron la necesaria autonomía que la filosofía y las ciencias necesitaban
para dedicarse eficazmente a sus respectivos campos de investigación. Sin embargo, a partir de la Baja Edad Media, la legítima distinción entre los dos saberes se transformó progresivamente en una nefasta separación. Debido al excesivo espíritu racionalista de algunos pensadores, se radicalizaron las posturas, llegándose de hecho a una filosofía separada y absolutamente autónoma respecto a los contenidos de la fe. Entre las consecuencias de esta separación está el recelo cada vez mayor hacia la razón misma. Algunos comenzaron a profesar una desconfianza general, escéptica y agnóstica, bien para reservar mayor espacio a la fe o bien para desacreditar cualquier referencia racional posible a la misma. Alberto Magno fue un pensador consciente de los alcances y de los límites del conocimiento humano, sin caer en un total escepticismo ni en un radical racionalismo. El maestro medieval fue capaz de presentar una posición equilibrada acerca de las capacidades cognitivas del hombre y de las posibilidades de conocer a Dios. Tomando como modelo el modo de proceder de Alberto Magno, probablemente se podrán encontrar caminos más adecuados para comprender las relaciones entre razón y fe, entre filosofía y teología. Pablo Santiago Furlotti es profesor y licenciado y doctorando en filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Es becario de CONICET. Fin de este importante ensayo. El conocimiento humano acerca de Dios según el pensamiento de Alberto Magno.